Hola amigos de Diario El Salvador, les saluda Nubia Tejada. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Este día tenemos como invitado a Jesús Martínez Jurado, quien nos viene a hablar de su libro El pequeño cuerpo de la esperanza. Él es médico psiquiatra y escritor, y ha escrito, valga la repetición, este pequeño libro donde convergen el psicoanálisis y la literatura. Jesús, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a nuestros televidentes, ¿verdad? Están pendientes de la transmisión. Gracias. Jesús, para comenzar y para romper un poco el hielo, coméntenos desde cuándo escribe poemas. Sí, la verdad es que esta es una inquietud que comenzó muy temprano en mí, alrededor de los 12 años más o menos, ¿no? Que empecé a leer como más formalmente, ¿no? Y pues empieza esta necesidad también de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, digamos, a través de la literatura, a través de la poesía. Luego de eso, las decisiones que uno va tomando en la vida hacen que elija otras cosas, y pues bueno, lo que usted ya comentó, que me decidí por estudiar medicina, luego psiquiatría, luego psicoanálisis. Durante la adolescencia y la adultez temprana, pues sí, formé parte de varios círculos literarios, donde digamos que pude profundizar en los conocimientos literarios y sobre técnica literaria, pero luego por las mismas exigencias de estudio y laborales, digamos que no me había dedicado el espacio como para organizar el trabajo en un poemario, en un texto, ¿no? Que ahora en esta época de mi vida pues he tenido la oportunidad. ¿Cómo es que surge después de tanto la idea de escribir un libro? Fíjense que esto es un asunto que yo tenía pendiente, porque como le comento, lo había dejado, ¿no? Lo había dejado, tuve un periodo de silencio, ¿verdad? Que fue como más de introspección, un trabajo más hacia adentro, más en solitario, ¿no? Y luego de eso, amigos escritores, amigos poetas, pues me comentan, bueno, ¿y cuándo vas a publicar tu libro, no? Me empiezan a decir que cuando les iba a compartir algo de lo que yo producía para ser publicado. Luego conozco a las personas de Anonimato Ediciones, a los editores de Anonimato Ediciones, y pues ellos conocen mi trabajo y se interesan por eso. Entonces me piden que si les puedo presentar material, y es así como, digamos, aparece este libro. Pero, ¿cómo es que convive el estetoscopio con el lapicero? ¿Cómo es la mezcla de ambos? Sí, fíjese que no son asuntos que estén tan separados, okay. Porque, digamos, al estudiar medicina, al ser médico y luego al ser psiquiatra, pues los médicos estamos expuestos a muchas emociones, a muchos sentimientos, y todas estas emociones y sentimientos muchas veces se tienen que disociar para poder continuar el trabajo, ¿verdad? Cuando se estudia medicina y cuando se trabaja en un hospital, pues uno está al lado del sufrimiento de las personas, no solo al lado del sufrimiento, sino también al lado de los momentos felices de las personas también, como cuando a alguien pues le dan de alta por un cáncer, ¿no? Le dicen, bueno, usted se ha curado. O cuando alguien tiene un hijo, también son emociones favorables que se ven, ¿no? Entonces en la medicina convergen todas estas emociones y sentimientos, y en la psiquiatría pues efectivamente tratamos sobre lo que la gente piensa, lo que la gente siente, sobre el malestar que tiene en la vida. Y entonces sucede que hay algo que no es aprehensible por la ciencia per se, ¿verdad? Ese dejo de qué fue lo que sintió el médico, qué fue lo que sintió el psiquiatra, pues queda ahí. A lo mejor lo podemos hacer conscientes, lo podemos compartir con familiares, con amigos, con colegas, pero luego queda una necesidad de expresarlo. Entonces diría yo que hay como que la profesión se convierte de alguna manera en material, pero es de lo inabarcable que queda de la ciencia, entonces por eso echamos mano del arte.
Me imagino que de eso mismo que me acaba de comentar es que surge la idea precisamente de hacer poemas sobre la psique. Sobre la psique sí, ¿verdad? Sobre la psique sí, sobre las vivencias que se tienen, sobre lo que pasa, sobre lo que sucede, la propia experiencia personal, pero siempre son, digamos, emociones y sentimientos personales que también van a aparecer también en el libro, digamos, no es únicamente eso. Ahora bien, luego de acompañar a las personas a través del sufrimiento, pues puede ser algo desalentador ver siempre personas que están sufriendo, que han sufrido pérdidas, que tienen problemas, ¿no? Pero ¿qué es lo que queda después de que atravesamos ese sufrimiento? Pues es la esperanza, ¿verdad? Entonces de ahí un poco también el título del libro, de El pequeño cuerpo de la esperanza, además de un texto central que está ahí, que habla de una experiencia personal. También sucede que a los médicos siempre hay algo que nos ha marcado, que nos ha determinado, que nosotros elijamos esta profesión que tiene que ver con querer ayudar a los demás, ¿verdad? Ya que tocó el nombre del libro, el título es El pequeño cuerpo de la esperanza. Pero ¿a qué se refiere con esperanza y por qué pequeño? Ah, sí, lo que pasa es que el poema central del libro tiene que ver con una experiencia personal mía, ¿no? Donde pues yo de muy pequeño veo a un niño que lo atropellan, ¿verdad? Habré tenido unos 4 años más o menos. Entonces luego de un análisis personal y de ver las cosas que le afectan a uno mismo, pues me doy cuenta que esa experiencia pues marca mi vida y mi deseo de ayudar a los demás, ¿no? Entonces es por eso que la esperanza queda como en ese pequeño cuerpo, en ese cuerpo de ese niño atropellado, ¿no? Pero luego sucede que eso pudo haber hecho que yo fuera una persona más melancólica o más nostálgica de lo que efectivamente soy. Pero sucede que también a lo largo de la vida nosotros vamos a experimentar pérdidas, vamos a experimentar sufrimiento. Pero eso que vamos dejando atrás, digamos que es el costo de vivir, ¿verdad? Cuando uno mira hacia atrás y mira todo lo que ha perdido, lo que ha dejado, las experiencias agradables y desagradables, eso es lo que nos dice que estamos vivos, ¿no? Por eso al final del libro, la última parte del libro, pues se llama Más allá del dolor. Y hay un verso que creo que tiene que ver con la tesis de todo el libro, que es que más allá del dolor está la esperanza. Okay. También hay ciertos poemas que hablan de ciertos trastornos en específico. Se busca a través de los poemas tal vez darle a conocer a quien lee el libro de las manifestaciones que estos trastornos poseen. Quizás no como una cuestión de difundirlo, sino de ver las cosas que están alrededor de cierto tipo de cuadros que pueden ser muy difíciles, ¿no? Como le decía, tiene que ver más con cómo me han impactado a mí, no tanto como profesional de la salud mental, sino también de una manera personal. Okay. Si este libro fuera un hospital, bueno, si la poesía fuera un hospital, ¿qué lugar sería? ¿La sala de espera, el quirófano o el jardín ya de salida? Creo yo que sería ya el jardín de salida. Qué bueno que me puse esa opción, porque cuando me empezó a mencionar, pues es difícil ubicarlo, pero creo que más bien sería como atravesar por todo el hospital. Sería como por atravesar por todo el hospital para finalmente llegar al jardín. Es decir, que sí hay algo que es alentador en el libro, ¿no? ¿Verdad? Pero que para llegar a eso alentador, pues hay que atravesar partes de sufrimiento. Y si este libro fuera una imagen, ¿qué imagen sería? Si fuera una imagen, ¿qué imagen sería? Pues yo creo que sería la imagen de un Prometeo robando el fuego, ¿verdad? Porque precisamente creo que el fuego representaría la esperanza, pero que Prometeo resurge
digamos, sobrevive luego de atravesar muchas dificultades, ¿verdad? No es, digamos, algo que se da nada más, sino que es algo que la esperanza es lo que debe de persistir a pesar del sufrimiento. Por eso pienso en la imagen de Prometeo. Entonces el libro en general nos habla de que la esperanza siempre debe prevalecer ante todo. Digamos que es lo que hay que mantener, aun cuando hay situaciones muy difíciles. Cuando hay situaciones muy difíciles que podemos estar atravesando, estamos en momentos de guerras mundiales, de situaciones políticas complejas, también pueden haber situaciones personales que nos afecten. Lo que hay que tener en cuenta es que puede haber una salida, que puede haber un camino, que puede haber una solución para estas cosas. Porque si no pudiéramos caer en el bueno, ¿y para qué vivir? Entonces el vivir se convertiría en un absurdo sin esperanza. Siendo usted médico, me surge la pregunta, si este libro está enfocado o va para un médico que busca respuestas o para una persona que busca consuelo. Yo creería que estaríamos encaminados para los dos, porque una cuestión es lo que uno como autor produce y otra es la lectura que puede realizar una persona. Si una persona encontró consuelo en ese libro, qué bueno. Si encontró respuestas, pues qué bueno también, ¿no? Depende, digamos, de la lectura que haga la persona. Y ahí es donde la obra de arte, digamos, se complementa. La primera parte es la creación, pero esta obra de arte no va a estar completa hasta que no está el espectador con ella, ¿no? Y le da un sentido. Puede que lo que yo escribí ahí, las personas le den un sentido diferente al que yo le quise dar, y eso está completamente bien, ¿no? Creo que es libre de que tenga diversas interpretaciones. De acuerdo. Jesús, ya para ir finalizando, nos gustaría que nos lea quizás su poema preferido. Difícil, mi poema preferido, ¿verdad? Porque uno le tiene como mucho cariño, pero sí quisiera leerles uno de estos poemas. Voy a leer el poema número 5 del último poema que está aquí, que tiene 6 partes, que se llama Más allá del dolor, el poema. Okay. Más allá del dolor está la esperanza, lo que sentimos después de habernos despedido, cuando despertamos y decimos, he soñado, en el suicida que llama a su amigo solo para saludar, en la plegaria de las manos vacías, en el que lee por primera vez a León Felipe o los versos de Whitman, en el que escucha al loco y al afligido, en el niño que mira con su padre las estrellas, en el que escribe poemas y sueña con la libertad del hombre a pesar de la guerra y la amenaza nuclear. Ok, muy lindo, muy lindo. Bueno, Jesús, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado y habernos traído su libro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Saludos a todos nuestros teleescuchas. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, pero les invitamos que se mantengan pendientes de las redes sociales de Diario El Salvador. Saludos.